Buenas noches, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Instagram, Ministerio de la Senda Antigua, y a través de Facebook, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua. Vamos a estar también conectados a través de YouTube, Eric Tiseira. A través de este mensaje damos gracias a Yahweh entonces que este mensaje pueda ser de bendición para muchos, específicamente para aquellos que tienen hijos. Así que damos gracias a Yahweh. En esta noche vamos a estar hablando de los niños y la Torá. Los niños y la Torá. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración, una tefilá a Yahweh, de dar gracias por todo de lo que Él está haciendo. Así que bienvenidos a todos, que Yahweh les bendiga. Damos gracias al Padre. Estamos ya en vivo, dando gracias entonces por este tiempo para compartir la palabra. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Así que vamos a iniciar este mensaje con una oración. Vamos a darle gracias a Yahweh por este tiempo y que hoy nos pueda hablar, hoy nos pueda ministrar a través de su palabra y a través de su espíritu. Gracias, Padre, te damos, bendecimos tu nombre. Gracias por el Ministerio de la Senda Antigua. Gracias, Yahweh, por permitirnos escuchar tu palabra, por permitirnos ser ministrados por ti, por tu espíritu, por tu ruaj y por tu Torá. Que hoy tú puedas hablar a tu pueblo, puedas dar luz, entendimiento, la importancia en entender sobre nuestros hijos y la Torá tuya, Yahweh, tus instrucciones. Yo te pido, Padre, que tú estés obrando en cada vida, en cada corazón, que ellos puedan ser ministrados en esta noche. En el nombre de Yahshua es que te lo pido, que tú puedas llevarte toda aflicción, toda preocupación, y ellos reciban lo que tú tienes preparado. En el nombre de Yahshua te damos gracias. Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Vamos a comenzar acerca de este tema que Yahweh me lo dio hace ya un tiempo, que es los niños y la Torá. Cuando hablamos de los niños nos referimos a los hijos. Seguramente muchos de ustedes tienen hijos y que cuando uno tiene un hijo, ¿qué es lo que uno desea como padre? Lo mejor. Desea que le vaya bien en la vida, que pueda estudiar, que pueda capacitarse, que pueda tener una profesión. Uno busca siempre lo mejor, trata de darles consejos. Esos serían buenos padres, porque lamentablemente hay malos padres que no le dan un consejo, que no desean lo mejor en sus hijos, que no los apoyan, no los escuchan, y realmente esto es penoso. Es lamentable, pero cuando hablamos de padres que realmente aman a sus hijos y quieren lo mejor, nos damos cuenta que nosotros como padres, ¿qué queremos? Lo mejor de nuestros hijos. Queremos que le vaya bien en la vida, que puedan alcanzar lo que ellos realmente quieren, pero para los que conocen el camino de Yahweh, para los que conocen a Yahweh, para los que conocen la verdad de su palabra, para los que conocen a Yahshua, el Hijo de Yahweh, para los que conocen la verdad de este mundo, ¿qué más importante podemos darle? Que es que caminen con Yahweh en esta tierra. Eso es lo más importante que nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos. Y tiene que ver con esto, con la Torá. Los niños y la Torá. Nuestros hijos y la Torá. ¿Y qué es la Torá? Tenemos que primero analizar qué es la Torá. La palabra Torá en hebreo significa enseñanzas, instrucciones y mandamientos que Yahweh determinó sobre un pueblo específico a través de la descendencia de Abraham, de Isaac, Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, donde nació el pueblo de Israel. Todo aquel que cree en Yahweh, que es el nombre de Él, creador de los cielos y la tierra, el verdadero Dios vivo, el único Elohim, el único Dios vivo, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, el que cree en el Hijo de Yahweh, el que cree en su Ruach, en su palabra, nosotros tenemos que entender que
La Torá es lo más importante que tenemos. Cuando hablamos de Torá, no solamente nos referimos a los judíos. La Torá es para todo aquel que es parte del pueblo de Yahweh. Porque son las leyes, los mandamientos, las instrucciones que Yahweh determinó para todo aquel que sea parte de su pueblo. Y no un pueblo físico, y no aquel que viva en Israel, sino que aquel que realmente haya nacido de nuevo por medio de su Hijo. Aquel que haya recibido el Ruach, aquel que haya recibido sus mandamientos. Entonces, cuando hablamos de la Torá de Yahweh, estamos hablando de la constitución del pueblo de Yahweh. Las normas, las leyes, los parámetros. Ahora, si nosotros guardamos la Torá, guardamos los mandamientos, obedecemos a Yahweh, nosotros tenemos una gran responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos la verdad de Yahweh. Nosotros somos responsables de enseñarles a nuestros hijos que caminen en la senda antigua. ¿Por qué? Porque ¿para qué Yahweh permitió que el ser humano tenga hijos? Para que el ser humano le enseñe la verdad de Yahweh a sus generaciones siguientes. Ese es el propósito. Lamentablemente hay muchos padres que abandonan a sus hijos, que no los aman, no los quieren, los tienen abandonados. Y eso tarde o temprano Yahweh luego va a pedir cuentas. Todo padre, toda madre que ha sido mal padre y mala madre tendrá que rendir cuentas delante de Yahweh. Entonces la Torá fue dada al pueblo de Yahweh en el monte Sinaí como una constitución, como leyes, normas, mandamientos que van en contra de los pueblos paganos, en contra de dioses falsos, en contra de la idolatría, en contra del pecado, de la maldad, de la oscuridad. La Torá de Yahweh es para caminar en la santidad, para caminar en la voluntad de Yahweh, para caminar en la senda antigua, para caminar en la voluntad y en sí el propósito de Yahweh en la tierra. Ahora, cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, cuando estudiamos el Tanaj, que son los profetas en sí, libros históricos, etc., cuando estudiamos aún el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, vemos que Yahweh le importa las generaciones. Yahweh siempre le dijo a su pueblo: guarden mis mandamientos, obedezcan mi voz, obedezcan mis mandamientos, guarden los mandamientos de generación tras generación, enseñen mis mandamientos de generación tras generación. ¿Por qué? Porque si nosotros no enseñamos la Torá de Yahweh en las generaciones siguientes van a crecer sin la Torá de Yahweh, sin las leyes de Yahweh, sin las normas de Yahweh, y eso va a hacer que no conozcan realmente a Yahweh. Cuando estudiamos ahí en la escuela que tenemos en la senda antigua, vemos varios ejemplos cuando el pueblo de Israel comete pecado y Yahweh levanta un libertador, Yahweh levanta un líder, el pueblo se arrepiente, vuelve a Yahweh, pero muere ese líder o ese referente de Israel y vuelven al pecado, vuelven a desobediencia, vuelven a violar, a transgredir la Torá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muere esa generación y no hicieron el trabajo de enseñarles la verdad de Yahweh a las próximas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en el pueblo de Israel? Crecían las nuevas generaciones sin la Torá de Yahweh, sin los mandamientos de Yahweh, sin conocer a Yahweh, y entonces el pueblo tarde o temprano terminaba de vuelta en desobediencia, en idolatría, en pecado. Y lo mismo pasa en estos tiempos. Yahweh sabe que su pueblo está conociendo la restauración, la Torá, la senda antigua, la verdad de Él, pero Él no quiere que nosotros, como padres, pasemos esta generación sin enseñarles la Torá a nuestros hijos,
sin enseñarles la senda antigua a nuestros hijos, sin enseñarles la verdad de Yahweh a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad hacerlo. La ignorancia es decir, no, Yahshua ya viene en las nubes, viene, nos vamos con él, como muchas veces en las iglesias nos han enseñado. Entonces muchas personas, y yo soy testigo de esto, muchas personas que han creído en la segunda venida, y está fundamentalmente espectacular creer en la segunda venida, porque todos tenemos que creer y esperar la segunda venida de Yahshua. Pero muchos, por creer la segunda venida y saber que ya viene, no estudiaron, no trabajaron, no formaron una familia. Si tenían hijos, no le enseñaron la verdad de Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, no tuvieron una vida en esta tierra. Entonces sabemos que Yahshua viene. Las señales se están cumpliendo. Yahshua habla en sueños, en visiones. Vengo pronto. Él va a venir. Pero mientras venga, una de las responsabilidades nuestras como padres es enseñarle la verdad a las próximas generaciones. La verdad de Yahweh a las próximas generaciones, a nuestros hijos. Y si tenemos la posibilidad, a nuestros nietos. Ahora, Yahweh tiene un gran propósito en nuestras vidas en esta tierra. Ser luz, poder llevar la verdad, poder llevar la restauración a todas las naciones. ¿Cuánto más Yahweh tiene propósito con nuestros hijos? ¿Cuánto más Yahweh tiene propósito con nuestros nietos? Sí, pero Yahshua viene pronto. Sí, Yahshua viene pronto. Pero mientras tanto, debemos de prepararnos. Y yo estoy convencido, estoy seguro, absolutamente, de que las generaciones que nos siguen, nuestros hijos, nuestros nietos, van a ser usados por Yahweh tremendamente, aún más que nosotros. ¿Por qué? Porque ese es el propósito que Yahweh tiene con nuestros hijos. Porque las generaciones que van a venir, tanto nuestros hijos como nuestros nietos, van a ser personas que no estén caminando en la religión. Son personas que no van a cometer los errores que muchos de nosotros cometimos. Van a ser personas que no van a creer en falsas doctrinas. No van a estar dentro de un sistema religioso, sino que van a ser personas que van a ser llenas del Ruach HaKodesh. Van a depender de Yahweh, van a agradar a Yahweh y no a los hombres. Van a estar libres en el Ruach, donde Yahweh mande, ellos van a ir, van a predicar, van a enseñar. Porque eso es lo que Yahweh va a hacer con nuestros hijos, nuestros nietos y la descendencia que viene. Muchos de nosotros hemos salido de una religión, de estructuras, de doctrinas humanas, religiones, paganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy Yahweh nos está restaurando. Pero ¿qué es lo que quiere Yahweh? Restaurarnos para que nosotros podamos enseñarle la verdad a nuestros hijos. Yo todo lo que Yahweh me hable, me enseña, tengo en cuadernos. Lamentablemente he perdido en su momento, hace varios años atrás, muchos cuadernos que tenía, estudios, información, pero gracias a Yahweh el Ruach es tan precioso y amoroso que me hizo recordar todo lo que tenía escrito y lo volví a escribir. Pero ¿por qué yo lo escribo, lo guardo en papel? Porque sé que en algún momento mi hija va a estudiar y va a recibir todo lo que Yahweh me enseñó y todo lo que he enseñado. Entonces, si nuestros hijos aprenden la verdad de Yahweh, ¿cuánto más cuando les llegue la hora de enseñar la verdad de Yahweh? Van a fluir en el Ruach HaKodesh y van a hacer cosas tremendas para Yahweh. Entonces es un gran privilegio conocer la restauración de Yahweh, su Torá, la verdad de Yahweh. Pero es una gran responsabilidad como nosotros, como padres, enseñarles a nuestros hijos. Ahora, ¿de qué manera enseñarles? Enseñarles con amor, enseñarles con paciencia, enseñarles más con hechos que con palabras. No corregirlos de una manera brusca, no maltratarlos, no golpearles porque no quieren leer la Biblia o porque no quieren estudiar.
Tenemos que ser en sí personas llenos del Espíritu de Yahweh para que ellos aprendan. Porque el que le va a enseñar es el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, a través de nuestras vidas. Y Él mismo, el Ruach de Yahweh, Él mismo también les va a enseñar. Entonces nosotros tenemos que entender bien este principio. No podemos imponerle a nuestros hijos nada, porque así no se aprende. Como siempre les digo, aquellos que conocen la restauración, aquellos que conocen las raíces hebreas, enseñen con amor, enseñen con paciencia. Si no, no enseñen, hermanos. Si no hay paciencia, no hay amor, no están los frutos del Ruach, no hagamos nada, porque si no vamos a terminar lastimando a los hermanos. Lo mismo pasa a nosotros como padres con nuestros hijos. Pidamos a Yahweh amor, paciencia, podamos en sí pedirle a Ruach HaKodesh que nos ayude a que nosotros podamos enseñarles a nuestros hijos correctamente. Que ellos vean que nosotros caminamos en Yahweh, que nosotros servimos en Yahweh, pero no de una forma religiosa. Cuando me toca estar con mi hija, yo salgo, trato de pasar tiempo con ella y no hago algo que siempre vengo haciendo en sí casi todos los días, que es servir a Yahweh. Si bien lo hago, si hay alguna urgencia o algo, porque ella ve lo que papá hace, pero no que sea impedimento en la relación con mi hija. Debemos ser sabios, prudentes, para manejarnos correctamente con nuestros hijos. Si nosotros caminamos con Yahweh, nuestros hijos tienen que caminar con Yahweh. Ahora, ¿de qué manera? ¿Imponiéndolo? No. ¿Obligándoles? No. Orando, amándoles, escuchándoles, teniéndoles paciencia. Porque la obra la va a hacer Yahweh a través de su Ruach y a través de nuestro testimonio. Muchas veces en las iglesias nos enseñaron y veíamos, muchos de ustedes que han ido a las iglesias, de padres que le imponen a sus hijos: vas a ir a la iglesia, te vas a sentar a primera fila, vas a estar listo, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. No sirve eso. Eso es religión. Porque aunque vos le impongas, vos le ordenes, vos le cierres todas las puertas que ellos hacen, ellos van a seguir haciendo lo que vos no querés. ¿Por qué? Porque lo que estás provocando en ellos es rebeldía. Y vos tenés que ganar su corazón con amor, con paciencia. Y si se equivocan, que se equivoquen. Y si tropiezan, que tropiecen. Van a venir llorando a pedir ayuda. Van a venir con el corazón roto a pedir ayuda. Van a venir y decir: papá, mamá, tenías razón. Y no hay que juzgarlos ni criticarlos. Decirle: acá está papá, acá está mamá, para ayudarte. Y enseñarles que el mejor camino que el ser humano puede hacer en esta tierra es caminar con Yahweh. Ahora vamos a ver algunos versículos que Yahweh habla acerca de las generaciones. Salmo 24, versículo 6, Yahweh dice: porque Yahweh busca, dice el salmista, busca una generación que busque su rostro. Yahweh está buscando que nosotros busquemos su rostro y que nuestros hijos busquen su rostro. ¿Qué mejor bendición es ver a nuestros hijos sirviendo a Yahweh? Que digan: ¿sabes qué, papá? Hoy Yahweh me habló, me enseñó algo tremendo. No tiene precio eso, hermanos. Que venga tu hija y diga: ¿sabes qué? Yahweh me dio una adoración nueva para adorarle, para servirle, cuando estaba en mi cuarto. Eso no tiene precio. Eso es mucho mejor que venga tu hijo, venga tu hija y diga: conseguí un trabajo de mucho dinero, me compré una casa en la costa, me compré un 0 kilómetro. Eso es mucho mejor que tenga una intimidad con Yahweh, que ser exitoso o próspero en este mundo. ¿Por qué? Porque lo que Yahweh te da permanece para siempre. Pero lo que podés conseguir en este mundo, todo se termina. Y hay gente que no está de acuerdo con esto, y los respeto.
pero aquel que conoce realmente a Yahweh sabe lo que digo. La intimidad con Yahweh no se compra con nada. David tenía todas las riquezas que podía tener como rey. Tenía todos los placeres que podía tener. Pero él dijo algo: haz lo que quieras, pero no apartes de mí tu Ruach HaKodesh. ¿Y qué significa eso? Tener a Yahweh en nuestra vida es lo más importante en este mundo. Y nuestros hijos deben tener el mismo principio. El Salmo 78:8 dice el salmista: por haber sido una generación rebelde, por eso no entraron a la tierra prometida. Y ahí vemos cuando la primera generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por rebeldes, por desobedientes, por quejarse, por maldecir lo que Yahweh estaba haciendo. Y eso es una de las cosas que nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos: no maldecir a Yahweh, no maldecir su palabra. No ser rebeldes a Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh viene con mano dura. Podemos ver los hijos de Elí cómo terminaron. Podemos ver los hijos de Aarón cómo terminaron. Podemos ver varios ejemplos bíblicos de rebelarse contra Yahweh. Por eso nosotros siempre tenemos que enseñarles a nuestros hijos quién es Yahweh y qué cosas ama Yahweh y qué cosas aborrece Yahweh. Por eso dice el Salmo 112:2: porque las generaciones que agradan a Yahweh caminan rectos y son bendecidos. ¿A quién le agrada Yahweh? ¿Qué generación? Los que caminan recto. ¿Qué es caminar recto? Caminar en obediencia, caminar en santidad. Son los que son bendecidos. Y dice el salmista: porque nosotros somos pueblo tuyos, ovejas somos de generación tras generación. Porque tú, Yahweh, gobiernas sobre todas las generaciones. Entonces todos los hijos que nosotros tenemos son hijos que Yahweh nos dio. Ningún hijo es casualidad. Son hijos que Yahweh nos dio. Y la mayor responsabilidad y tarea que tenemos que hacer es enseñarles la verdad y el camino a ellos. Ahora, nosotros podemos tener hijos, bebés chiquitos, que obviamente no van a entender si uno les enseña, pero ya cuando llegan a una determinada edad debemos de empezar a enseñarles. Cuando piensan, razonan y entienden. Con maneras sencillas, como por ejemplo los nombres del Creador, el nombre de su Hijo, entender lo básico de las Escrituras, y a través de eso ellos van a ir entendiendo y comprendiendo. No busquemos que nuestros hijos caminen en un camino de santidad, de totalmente luz, bendición, que caminen en las nubes y si no se golpeen, no sufran, no lastimen, porque eso no existe. El camino de Yahweh es difícil, el camino de Yahweh es tropiezo, es caída, es error, es aprender. Entonces nosotros tenemos que entender que así como nosotros cometimos errores y los seguimos cometiendo, ellos también lo van a hacer. Si queremos tener hijos felices, ¿cuántos de nosotros queremos tener hijos felices? Todos. Nosotros tenemos que vivir una vida de felicidad. Ellos son el reflejo de nosotros. Si nosotros estamos mal, ellos van a estar mal. Si nosotros somos bendecidos por Yahweh, ellos van a ser bendecidos. Nuestro caminar afectará su caminar, aunque uno no quiera. Nuestro caminar afectará su caminar. Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices.
tengan una vida sana, plena en bendición. ¿De qué manera pueden hacerlo? A través de nuestro ejemplo. Si nosotros caminamos con Yahweh, aunque tengamos tropiezo, caída, dificultades, Yahweh nos llevará por un camino de bendición, por un camino de luz, de paz y de prosperidad. Y a la misma vez nuestros hijos verán ese camino y nosotros tendremos que enseñarles a ellos. Y ellos tienen que empezar a caminar, a experimentar. Pero nosotros tenemos un gran privilegio y estamos mucho más avanzados que ellos, que ya sabemos la verdad de Yahweh. Entonces que ellos no cometan los errores que nosotros cometimos dentro de la religión. Y podemos ver un claro ejemplo en el libro de Job. Job fue probado por Yahweh en todo. Y algo que a mí me llamó la atención de Job, que Job siempre oraba, intercedía por sus hijos por causa de los pecados de sus hijos. Job se ponía a la brecha en oración a Yahweh, pidiendo misericordia por los pecados de sus hijos. Job era un hombre íntegro, santo, apartado para Yahweh, pero sus hijos hacían cosas que a Yahweh no le agradaba. Y Job pedía misericordia. Job vivió 140 años. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos crecer hasta la 4ª generación. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando Yahweh lo bendijo en la 2ª oportunidad. En la primera él tenía todo y él lo perdió todo. Pero lo que no perdió fue la intimidad y la comunión con Yahweh. Yahweh dio y Yahweh quitó. Vine desnudo y desnudo miré, dijo él. Entonces vemos que Job aprendió que a pesar de tener hijos que no hacían delante de Yahweh lo correcto, él siguió adelante. ¿Qué hizo Yahweh? Lo bendijo con una nueva familia. Lo bendijo y lo prosperó grandemente. Aún más de lo que él había tenido antes. Ahora, ¿qué significa esto? Que aunque nuestros hijos también cuando crezcan, maduren, hagan algo que a Yahweh no le agrada, hagan algo que va en contra de las leyes de Yahweh, nosotros no podemos desviarnos. Tenemos que permanecer firmes, orar por ellos, escucharlos, pedir a Yahweh misericordia como Job lo hacía. Porque solo Yahweh puede tocar el corazón de nuestros hijos. Poder tener la confianza en nuestros hijos es una gran bendición. Pero muchas veces nuestros hijos no nos cuentan todas las cosas. Pero Yahweh conoce los corazones de ellos. Entonces siempre papá y mamá tienen que estar sus oraciones sobre ellos. Que Yahweh los guarde, que Yahweh los bendiga, que Yahweh les guíe a la verdad. Que salgan del error, del pecado y de la oscuridad. Y que siempre caminen dentro de la voluntad de Yahweh. Miren lo que dice Yahweh a través de Moisés, Deuteronomio 6:6, acerca de guardar la Torá, de guardar los mandamientos. Dice Yahweh, guarda estas palabras en tu corazón que yo te mando hoy. ¿Dónde tiene que estar guardada la Torá de Yahweh? La palabra de Yahweh en nuestros corazones. Enséñalas a tus hijos. Enséñales en su casa. En tu casa. Enséñales cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo nosotros tenemos que enseñar la Torá de Yahweh a nuestros hijos? En todo momento. Para aquellos que tienen los hijos que viven en la misma casa, tienen más posibilidad de enseñarles más seguido. Aquellos que lo ven de vez en cuando, en algún momentito, un rato, también poder enseñarles algo pequeño, sencillo, sabiendo que la palabra de Yahweh no vuelve vacía. Es enviada por lo cual da fruto a su tiempo. Aunque sea una reflexión,
la palabra de Yahweh tiene poder. Entonces Yahweh le dice a Moisés, dile a mi pueblo que guarden mis palabras en sus corazones y a la misma vez, como padres, enséñeles a sus hijos. ¿Dónde? En la casa, en el viaje, cuando se acuesten, cuando se levanten. En el caso de que la mamá o la mujer está sin marido y vive con sus hijos, la mujer es responsable de enseñarle a sus hijos. En el caso de que hay un matrimonio, pero el hombre no conoce a Yahweh y la mujer sí, la mujer debe enseñar a sus hijos. En el caso del hombre que conoce a Yahweh y la mujer no, el hombre tiene que enseñar a sus hijos. Y si es una familia que está en el camino de Yahweh, el hombre debe enseñar a su esposa y a sus hijos. Entonces, si nosotros como padres conocemos la verdad de Yahweh, tenemos que nosotros mostrarles y enseñarles la verdad de Yahweh a nuestros hijos. Y enseñarles también, esto es importante, enseñarles también a nuestros hijos nuestros errores. Errores que hemos cometido en la vida, sea tema de congregación, iglesia, pueblo de Yahweh, ministerial o errores humanos. Porque muchas veces hay padres que no enseñan a sus hijos sus errores, que los quieren tapar, que quieren dar consejos, marcarle el camino a sus hijos, pero que no enseñan sus errores. Y eso es error. Es otro error que cometen. Porque aquel que es sabio y es prudente, y aquel que camina en Yahweh, debe enseñar sus errores. ¿Por qué? Para que no cometan sus hijos el mismo error que cometieron ustedes. Para que mi hijo no cometa, mi hija no cometa el mismo error que cometí yo. Y miren lo que dice Proverbios 22:6. Dice Salomón, instruye al niño. ¿Qué es instruir? Dar conocimiento, formarlo de habilidades. Instruir es mucho más que hablarles y que enseñarles. Instruir a nuestros hijos es más profundo que hablarles y enseñarles. Muchos padres le hablan a sus hijos, pero no les enseñan. Y si no les enseñan, nunca los van a instruir. ¿Qué es instruir? Formarlos como siervos de Yahweh. ¿De qué manera? ¿Imponiéndole las cosas? No. Con amor. Con amor. Instruye al niño en el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? La senda antigua. La verdad de Yahweh. Su Torah. Instruye al niño en el camino correcto cuando es niño. Aún cuando sea grande, aún en su vejez, no abandonará el camino. ¿Por qué? Porque todo lo que podamos enseñarles, instruirles, formarles, cuando son niños, todo dará fruto en su tiempo. Y hay muchos testimonios de padres y de madres que le han enseñado la verdad de Yahweh de chico a chicos, niños, niñas. Y cuando crecieron y vivieron su vida alejado de Yahweh, esas palabras que recibieron, esas instrucciones, enseñanzas, dieron su fruto. Y luego entendieron que Yahweh los llamaba desde pequeños. Entonces, como dice el proverbio, es importantísimo que nosotros, como padres, podamos instruirles a ellos. Yo a veces trato de enseñarles las verdades de Yahweh de una manera sencilla a mi hija. Con la naturaleza. Con las cosas que vemos naturalmente. Y cuando uno le enseña, cuando uno instruye a nuestros hijos con algo visual, queda más grabado que solo palabras.
Pero cuando leemos un versículo en familia, con nuestros hijos, la palabra de Yahweh queda sellada en fuego en el espíritu de la persona. Y muchas veces hay personas que ya son grandes que siempre dicen, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío, siempre me decía el Salmo 91, el Salmo 23, el proverbio tanto, y esta palabra y esta la otra, y me quedaba grabada. Y durante muchos años siempre me quedó grabada esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh es eterna. La palabra de Yahweh no vuelve vacía. La palabra de Yahweh en sí es viva, eficaz y da fruto en su tiempo. Ahora, Hebreos 12:11, el libro de Hebreos habla de disciplina. ¿Es malo disciplinar a nuestros hijos? No, no es malo. Pero tenemos que ser sabios y correctos en la disciplina. Ninguna disciplina en el momento de recibirla es agradable, dice ahí Hebreos. Nadie que es disciplinado por alguien que tenga autoridad, en el caso de papá y mamá, disciplina a sus hijos, no es agradable. No es agradable corregir a nuestros hijos, retarlos, ponerle un límite, pero es necesario. Pero la disciplina produce un buen fruto sobre los que recibieron la disciplina. Es decir, la disciplina no es darle un golpe en la cabeza a nuestros hijos, es pegarle con el cinto, es pegarle con la chancleta, es pegarle con una vara, gritarles, insultar. Eso no es disciplina. Eso es maltrato. Ahora, ¿qué es disciplina? Ejercer autoridad sobre nuestros hijos. El problema es cuando nosotros perdemos su autoridad sobre nuestros hijos y no nos hacen caso. Tenemos que recuperar esa autoridad. La disciplina limita al niño con el padre. Aunque el niño llore, patalee, se revuelque, tienen que entender que es papá y mamá los que tienen autoridad. Lamentablemente, cuando hay padres separados y cuando el papá y mamá no se ponen de acuerdo, ahí el niño no termina de decidir a quién obedecer, a papá o a mamá. O me obedezco a mí solo, hago yo lo que yo quiero. Y eso es complicado y eso es lamentable. Pero nosotros, que conocemos la verdad de Yahweh, tenemos que disciplinarnos con amor, con paciencia, con corrección. Y cada disciplina tiene que haber una explicación. Te voy a disciplinar en esto, por esto, por esto y por esto. Entonces así el niño o la niña va a aprender. Entonces Yahweh dice en su palabra, Deuteronomio 4:40, obedece mis mandamientos y tus hijos también, porque así les irá bien, dice Yahweh, podrán disfrutar y serán bendecidos. ¿Cuál es el principio de que podamos tener una familia bendecida, podamos tener unos hijos bendecidos, nosotros ser de bendición? Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. ¿Qué es esto? Es la Torá de Yahweh. Si nosotros tenemos su Torá y le enseñamos la Torá a nuestros hijos, ellos también van a recibir lo que nosotros recibimos. Si somos bendecidos, si tenemos paz, si tenemos la gracia y la misericordia de Yahweh, ellos también lo van a recibir. El gran error que muchos creen y muchos enseñan, que si yo camino en Yahweh, yo decreto que mis hijos van a seguir a Yahweh, van a caminar con Yahweh, van a ser bendecidos, van a ser prósperos, pero yo no les enseño, pero yo no los instruyo, pero yo no les muestro el caminar mío con Yahweh, no lo van a hacer. ¿Se entiende esto? No se trata de decretar y declarar. Yo en mi casa serviremos a Yahweh. Con esa declaración tus hijos no van a caminar con Yahweh. Van a caminar con Yahweh si vos
en el momento que estás con ellos, si estás todos los días, una vez por semana, cada 15 días, el momento que vos estás, le enseñás la verdad de Yahweh. Le enseñás la Torá, el amor, la misericordia, la bondad de Yahweh. Ellos ven tu caminar, tu forma de ver la vida, tu forma de vivir. Así ellos van a caminar con Yahweh, no decretando, declarando algo. Porque son dos cosas diferentes. Ahora es muy importante bendecir a nuestros hijos. Miren lo que dice el salmista 144, versículo 12. El salmista dice: nuestros hijos serán como columnas para formar un gran palacio. Miren lo que dice el salmista. Yo lo único que deseo en mi vida, en esta tierra, una de las cosas que yo más deseo es que mis hijos caminen en Yahweh y sean luz para las naciones. Lo mismo que Yahweh me llamó a hacer, ellos lo hagan. Ese es el mayor deseo que yo puedo tener. Más allá de que sean personas que le vaya bien en la vida, económicamente, socialmente, familiarmente, en todas las áreas. Porque caminar con Yahweh es lo más difícil que hay en la tierra, pero es la mayor bendición que podemos recibir en la tierra. De millones y millones y millones de personas que hay en el mundo, ver que Yahweh te escogió, que Yahweh me escogió, que Él puso su mirada en mí, que Él me escogió antes de que esté en el vientre de mi madre, que Él en sí me tenía en su reino antes que yo tenga conciencia de que estuve con Él, no tiene precio. Por eso cuando vienen los hijos a este mundo, Él los envía. Y debemos de amarlos, aceptarlos y respetarlos como ellos son. Y pedirle a Yahweh sabiduría, revelación, entendimiento para poder realmente saber qué propósito Yahweh tiene con ellos. Porque Pablo dice en Efesios 6:4: padres, críen a sus hijos con disciplina e instrucción de Yahweh. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto en nuestros hijos, si nosotros hacemos lo que Yahweh nos enseña, vamos a ver frutos buenos en nuestros hijos. Si nosotros hacemos lo que Yahweh nos manda y enseñamos lo mismo que Yahweh nos enseñó a nosotros, vamos a ver realmente tremendas bendiciones en nuestros hijos. Miren lo que dice Juan, tercera de Juan 1:4. Nada más puede producir felicidad. Miren lo que dice Juan. Nada más puede producir felicidad que oír que mis hijos practiquen, caminen en la verdad de Yahweh. Juan entendía muy bien el significado de los hijos. Practiquen, caminen en la verdad de Yahweh. Y el contexto de este versículo se refiere a hijos espirituales. ¿Por qué? Porque Juan les enseñaba la verdad de Yahweh, la Torá de Yahweh. Hijos espirituales es una forma de describir a aquellos que están aprendiendo a través de uno como instrumento de Yahweh. No que sean hijos que realmente que parimos, porque muchos lo toman mal este tema de los hijos o de los padres espirituales. El único padre espiritual es Yahweh, y realmente nosotros en sí somos instrumentos para enseñarle a los bebés espirituales que caminan en un nuevo caminar con Yahweh. Pero realmente Pablo bien decía: estoy como teniendo dolores de parto, pero no es literal, es figurado. Y cuando Juan está hablando de esto, qué mayor gozo que caminen en la verdad de Yahweh, que practiquen, que
en sí vivan la verdad de Yahweh. Lo mismo pasa con los hijos naturales. De poder realmente ver a nuestros hijos caminar en Yahweh. Es lo mejor que nosotros podemos vivir en este mundo. Entonces, es importante bendecir a nuestros hijos. Es importante bendecir a nuestros hijos. Poder poner la mano sobre su cabeza y decirles, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahshua, te bendigo hijo, te bendigo hija. Y el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, Yahweh le enseña a Aarón a bendecir a sus hijos. Y acá hay una oración muy conocida que es: Yahweh te bendiga y te guarde, que te dé su luz y te dé paz. En otra parte dice: haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga también de ti misericordia. Qué importante es bendecir a nuestros hijos. De poder orar y decir: Yahweh, bendice a mi hijo, que él camine siempre en tu verdad, que él pueda siempre amar tu verdad, tu palabra. Bendecirlos, a pesar de que quizás se portan mal o hacen cosas que no tienen que hacer. Aquellos que tienen la posibilidad de orar por sus hijos en las noches, háganlo cuando se duermen, la mañana, al levantarse, cuando se despiden para el colegio y no lo ven durante todo el día, poder orar por ellos, bendecirlos. Poder pedirle a Yahweh que envíe sus ángeles para que los guarde de todo mal. Y un claro ejemplo, para poder ir terminando el mensaje, lo tenemos en Yahshua. Lucas capítulo 2, versículo 41. Yahshua, teniendo 12 años de edad, se quedó en Jerusalén y enseñó en el templo, en el Mishkan, con los maestros de la Torá. Teniendo 12 años de edad, ya estudiaba Torá. Estaba en el templo, estaba con los maestros de la Torá. Ya él en sí estaba empapado de los mandamientos de su padre. ¿Qué significa esto? Yahshua era obviamente alguien especial, el hijo de Yahweh. Pero qué mejor es que nuestros hijos desde temprana edad conozcan la verdad de Yahweh. Por eso muchos judíos, la mayoría de los judíos tienen esta costumbre, esta cultura de chico meterle a los niños a estudiar la Torá. Y está bueno, pero siempre conocimiento y llenura del Ruach. Conocimiento, estudio y llenura del Ruach. Porque todo lo que es mandamiento, ley, conocimiento, en sí nos hace religiosos. Pero si estudiamos la verdad de Yahweh, si estudiamos su Torah y dejamos que el Espíritu de Yahweh venga y nos llene, ahí realmente seremos una virgen santa y sin mancha. Por eso, que podamos tomar este mensaje como una exhortación de parte de Yahweh y como un compromiso delante de Yahweh. Que podamos comprometernos a enseñarle la verdad a nuestros hijos. Ellos van a vivir cosas que nosotros nunca vivimos. Ellos van a ser partícipes de las manifestaciones de Yahweh que nunca se vivió en el mundo. Ellos van a ver los juicios de Yahweh en la tierra. Ellos van a vivir el último avivamiento en la tierra. Ellos van a vivir la restauración del pueblo de Yahweh, la novia santa y sin mancha. Ellos van a vivir la experiencia de ver a Yahshua en las nubes. Pero ellos van a vivir un mundo lleno de pecado, de tinieblas, de oscuridad.
y ya lo están viviendo. Ver a nuestros niños con un barbijo nunca se vio en el mundo. Y esto es el principio. Pero Yahweh prometió que a sus hijos los guardará. Y a nuestros hijos también. Porque la bendición de Yahweh va de generación tras generación. Por eso nuestra responsabilidad es enseñarles la verdad a nuestros hijos. Y que podamos, cada vez que estemos con nuestros hijos, que podamos aprovechar bien el tiempo. Aunque sea algo sencillo, aunque sea una porción, algo realmente que Yahweh nos dé para que esa palabra, esa enseñanza, esa instrucción dé fruto en sus vidas, en su tiempo. Así que hasta acá la palabra de Yahweh. Gracias, amados, a todos por estar presentes. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Que podamos reflexionar nuestro comportamiento como padres, primeramente con Yahweh y luego como padres, para ver qué cosas estamos haciendo mal, corregirlas y poder realmente ser padres que lleven a nuestros hijos a la senda antigua, a la Torá. Que cuando ellos crezcan sean siervos y siervas de Yahweh, predicando la restauración a todo lugar que Yahweh les mande. Amén. Así que gracias a todos. Comparte este mensaje para las personas que quizás tienen hijos, personas que quizás quieren enseñarles a sus hijos, a su familia y no saben de qué manera, de manera sencilla. De qué manera enseñar a nuestros hijos, tener un tiempo de enseñanza, estudiar la Torá, primer libro de la Biblia, Génesis, la creación, los cielos, el sol, la luna, los animales, las plantas, Adán, Eva, el huerto, la serpiente, enseñarles el principio de todas las cosas. Y la palabra de Yahweh no vuelve vacía. Así que gracias a todos, que Yahweh les bendiga, gracias hermanos, por siempre estar conectados. Así que comparte este mensaje. Mañana estaremos con la escuela, la senda antigua, miércoles 21 horas de Argentina. Vamos a seguir con el estudio bíblico. Y el viernes estaremos con otro mensaje que también se une con el mensaje de hoy, que tiene que ver con escudriña las Escrituras. La importancia de escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no es estudiar o leer las Escrituras. Son dos cosas diferentes. Entonces vamos a ver qué es escudriñar las Escrituras. Así que no te pierdas ese mensaje. Y vamos a ver si la próxima semana podemos arrancar con la serie de estudios del libro de Daniel y sus profecías, que realmente va a ser de gran bendición. Así que, amados, gracias por estar conectados, gracias a todos que siempre están apoyando el ministerio de la Senda Antigua, mi vida, mi familia. Que Yahweh les bendiga y nos vemos mañana en la escuela. Bendiciones, Shalom.